Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan domingo con domingo desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Hoy, 22 de mayo del 2022. Y para empezar, vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por tu cuidado. Gracias, Padre, por tu amor, por tu provisión, por tu fidelidad al permitirnos estar una vez más, Señor, en este lugar para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo. Bendice a cada una de las personas que estarán participando en el servicio y también, Padre, bendice a aquellas personas que estarán viéndonos desde sus hogares. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a través de nuestro hermano Israel, Padre, que hoy nos estará compartiendo. Bendícelo y úsalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y ahora, para continuar, quiero invitarlos a que busquen ahí en sus Biblias Salmo 95, del 1 al 7. Salmo 95, del 1 al 7. Dice así este pasaje, acompáñenme ustedes ahí con su vista. Dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Y a este Dios es a quien adoramos, a este Dios omnipotente, a este Dios todopoderoso, es a quien le cantamos. Y vamos a cantarle con nuestro hermano Marco Gudiño el canto Bendito seas tú. Adelante, hermano. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en valle desierto voy, en caminos de soledad, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito seas tú cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es
sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Después de haber alabado al Señor, quiero invitarlos a que busquen Marcos 16:15. Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Qué nos dice este versículo? Dice así: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Estas son unas palabras del Señor Jesucristo después de haber muerto, después de haber resucitado, y les da esta encomienda a todos sus discípulos, que hoy en día, ¿verdad?, también se extiende hasta nosotros. Por eso, aquí en la Iglesia Bíblica Vida Nueva, nosotros animamos a cada uno de los hermanos a que compartan el Evangelio, a que anuncien esas buenas nuevas que hoy en día mucha gente está necesitando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dejó esta encomienda y pues queremos que toda la gente conozca de este regalo que el Señor Jesucristo nos dio. Por lo tanto, si hubiera alguno de ustedes que me está escuchando que aún no ha confiado en Cristo como su Salvador, yo quiero invitarlo a que usted acepte a Cristo como su Salvador, se reconozca que es pecador, que no puede salvarse a sí mismo y que solamente Cristo es la única persona que puede salvarlo. Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios ofreciéndole este hermoso regalo. Acéptelo para que usted sea salvo. Pero también, ¿verdad?, si hubiera alguno de ustedes que ya son hijos de Dios, que yo me imagino que son la mayoría o todos los que nos están viendo, compartan el Evangelio. Si usted es una persona que ya tiene este regalo, compártalo con los demás. Hoy en día hay mucha gente que se está yendo al infierno. ¿Por qué? Porque no ha creído en Cristo como su Salvador. Nosotros aquí en la iglesia animamos a que los hermanos compartan el Evangelio de diferentes formas, a través de las redes sociales, a través de folletos, a través de versículos memorizados, a través de su testimonio, y hay muchas formas de poder compartirlo. Entonces les animamos a que compartan el Evangelio. Y para esto vamos a orar por nosotros y también por aquellas personas que estaremos compartiéndoles en esta semana. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque alguien nos habló de este Evangelio, Señor, de este hermoso regalo que tú tienes para nosotros y lo hemos aceptado. Te pedimos, Señor, que nos des valor durante esta semana, que nos des sabiduría, que nos des prudencia, pero que también obres, Señor, para poder compartir, Padre, este precioso regalo que tú nos has dado. Te pedimos que obres en esta semana, proveyéndonos oportunidades para poder compartirlo, Señor. Y te pedimos por aquellas personas que estaremos viendo, abre sus corazones para que ellos puedan escucharlo y también llegar a aceptar este gran regalo que tú nos has dado de la salvación. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora quiero invitarlos a leer Primera de Juan 3, 11 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 18. Vamos a leerlo, ustedes sigan allí con su vista. Dice así: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos,
No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Entonces, aquí nos dice que una de las evidencias de ser hijos de Dios es que amamos a la demás gente, amamos a nuestros hermanos. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿cómo se califica usted en cuanto a este pasaje? ¿Qué tanto está amando usted a sus hermanos? Bueno, pues el día de hoy nuestro hermano Israel López nos estará compartiendo algo al respecto. Y el objetivo de hoy es que amemos a nuestros hermanos con lo que tenemos y lo que Dios nos dará. Entonces, amemos a nuestros hermanos y escuchemos lo que el hermano nos compartirá de parte de Dios. Adelante, hermano. En la serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos el estudio número 100, el cual tiene como objetivo que ayudemos a nuestros hermanos con lo que tenemos y lo que Dios nos dará. El día 8 de mayo, que vimos el estudio número 99, leímos en Mateo 15, versículos 21 al 28, cuando la mujer cananea fue al encuentro de nuestro Señor Jesucristo y vimos la fe de esta mujer cananea. Ahora vamos a continuar con el versículo 29 al 31. Los invito a que me acompañen a leerlo en sus Biblias. Dice la palabra, Mateo 15, 29 al 31. Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan a Dios, al Dios de Israel. Aquí vemos señales, milagros de nuestro Señor Jesucristo, y vemos que la gente que los presenció, vemos cómo se asombraban. ¿Por qué? Porque las personas que nos dice aquí el versículo 31, que las personas mudas empezaban a hablar, los lisiados recobraban la salud, los cojos a andar y los ciegos a ver. Continuamos con el 32. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Aquí vemos lo que nuestro Señor Jesucristo sentía ante la multitud que le seguía, y vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo compasión de toda esta gente porque llevaban 3 días acompañándolo, 3 días con Él, y el Señor Jesús sabía que no tenían comida. Además se preocupaban porque ellos tenían que regresar a sus lugares de origen y pues por el gran esfuerzo que esto implica, estas personas iban a desmayar. ¿Y por qué creen que nuestro Señor Jesucristo compartió ese sentimiento de compasión con sus discípulos? Bueno, Él nos da siempre el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, y Él quiere que sus discípulos también tengan esa compasión hacia las necesidades de las personas. Sigamos leyendo el versículo 33, dice: los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? Los discípulos en sus limitadas mentes pensaron, ante la gran multitud, ellos pensaban que no había manera de conseguir el alimento suficiente para dar de comer a esta multitud. Vimos en semanas anteriores, en Mateo 14, el milagro cuando el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 hombres y además mujeres y niños, y vimos que lo hizo con solamente 5 panes y 2 pescados. Y los discípulos fueron testigos, ellos estuvieron presentes con este milagro, vieron que al final todos quedaron saciados y de lo que sobró se llenaron 12 cestas. Y a pesar de conocer este milagro que hicieron los discípulos, pues ellos objetaron al Señor Jesucristo. Ellos no creían que era posible alimentar a esta multitud porque no había forma para conseguir alimento suficiente para alimentar.
¿Y por qué, en vez de objetar al Señor Jesucristo, por qué sus discípulos no le dijeron, Señor Jesús, tú puedes hacerlo? Ellos, siendo testigos de un milagro similar, ellos pudieron haberle dicho al Señor Jesús, Señor, tú puedes hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron? Aquí vemos nuevamente la falta de fe. Y siempre que nos encontramos en situaciones complicadas en las cuales solamente Dios puede resolverlas, es una situación en la cual se pone a prueba nuestra fe. Recordemos el pueblo de Israel, cuando ellos fueron testigos de todos los milagros que Dios hizo para liberarlos de la esclavitud en la que se encontraban sometidos en Egipto. Ellos fueron testigos de los milagros y tuvieron falta de fe cuando estaban en el Mar Rojo, cuando venía Faraón con su ejército. O recordemos cuando iban por el desierto y a pesar de que Dios les alimentaba con maná del cielo y no les había faltado ni alimento ni bebida, ellos tuvieron fe porque temían de la escasez de agua y alimento cuando se encontraban en el desierto. Pero bueno, sigamos leyendo versículos 34 y 39, ahí en Mateo 15. Dice, ¿cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos, a su vez, los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Ninguno se quedó con hambre. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Aquí vemos nuevamente un milagro que solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacer, y vemos con qué alimentó a esta multitud. Nos dice 4,000 hombres y además mujeres y niños. Y vemos que Él resolvió esto con solamente 7 panes y los pescaditos. No dice la cantidad de pescados, simplemente dice pescaditos. Y nuestro Señor Jesucristo dio gracias a Dios y los partió y los distribuyó con los discípulos para que estos a su vez los distribuyeran con la gente. ¿Y cuál fue el resultado? En el versículo 37, bueno, nos dice el versículo 37 que todos comieron hasta quedar satisfechos. Nadie quedó con hambre. Luego los discípulos nos dice que recogieron lo que sobró, que fueron 7 cestas llenas de pedazos de comida que sobró. ¿Y por qué creen que nuestro Señor Jesucristo dio gracias a Dios antes de partir el pan y los peces? Bueno, aquí vemos nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo en este caso de fe. Él sabía que era poco alimento, pero su fe en el Padre, en Dios, él sabía que Dios iba a alimentar, él iba a proveer con ese poco alimento, él iba a alimentar a toda la multitud. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio gracias, él agradeció y tenía la seguridad que Dios iba a proveer con ese poco alimento para alimentar a toda la multitud. Y cuando Jesús había dado de comer a los 5,000 en la ocasión anterior, que les comentaba en Mateo 14, vimos que Él usó el lonche de un niño, ¿verdad? Para satisfacer el hambre que tenían toda la gente. ¿Y qué usó en esta ocasión? Bueno, nos dice que solamente usó 7 panes y los pescados y a sus discípulos para distribuirlos a la gente. Y vemos aquí que Dios tiene compasión con los necesitados. Él usa cosas como en este caso el pan y los peces, pero nosotros también debemos mostrar compasión de los necesitados y así ser usados para distribuir con ellos lo que tenemos, distribuir con los necesitados. Y Dios nos usa a nosotros, usa a su pueblo, a los que hemos creído, para ayudar a los necesitados. Dice en Mateo 25,
31:40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Amén. Aquí vemos en el versículo 34 que es lo que el rey, aquí sabemos que es el Señor Jesucristo, da a los que están a su mano derecha. Bueno, dice que a sus ovejas, a los que creyeron y recibieron al Señor Jesucristo, recibirán la herencia del reino que preparó para ellos desde la creación del mundo. Y en los versículos 35 y 36, el rey dice: porque ellos recibirán esa herencia. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Por qué motivo? Vamos a ver las razones. Dice: porque cuando tuvo hambre, ¿qué hicieron? Le dieron de comer. Cuando tuvo sed, le dieron de beber. Cuando fue forastero, le dieron alojamiento. Cuando necesitaba ropa, le vistieron. Cuando estuvo enfermo, le atendieron. Cuando estuvo en la cárcel, le visitaron. Ahora, ¿cuál es la pregunta de los justos, de las ovejas que están a la derecha, que vemos aquí en los versículos 37 al 39? Ellos dijeron o preguntaron: ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿Y sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y en el versículo 40 vemos la respuesta del rey, de nuestro Señor Jesús. Él le responde: todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Nosotros debemos amar a los necesitados. Como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo y debemos amar y ayudar a los necesitados. Primera de Juan 3, versículos 16 al 19, dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él. Según el versículo 16, ¿cómo conocemos lo que es el amor? Bueno, aquí vemos que el Señor Jesús entregó la vida por nosotros. En eso conocemos el amor, en que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, entregó la vida por nosotros, los pecadores malvados que le hemos ofendido. Él se entregó por nosotros. ¿Y cuál fue la razón por la cual Él se entregó por nosotros? Bueno, dice Romanos 5:6, dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Nuestros pecados que hemos cometido, que han violado la santa ley de Dios, merecen un castigo y nosotros somos incapaces de pagar
esos pecados, por lo tanto somos merecedores de ese castigo y el pago es tan alto que es imposible para nosotros. Por eso dice Romanos 5:6 que la verdad, como éramos incapaces para salvarnos, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él, en el tiempo señalado, murió por nosotros. En esto vemos el gran amor de Dios hacia nosotros. Te invito, tú que disfrutas ya del amor de Cristo, ya has puesto tu fe y le has recibido como tu Señor y Salvador, te animo que compartas el Evangelio de Salvación con tus familiares, con tus amigos. Y si tú que estás viendo aquí no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor, o tienes duda, no estás seguro de tu salvación, pues te animo, te ruego que creas, que le recibas al Señor Jesucristo y que confíes en el sacrificio que Él hizo una vez y para pagar todos los pecados de la humanidad, para que goces de la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Te animo que si el día de hoy no eres salvo, si no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, te ruego que le recibas el día de hoy. Y regresando a 1 de Juan 3, 16 al 19, siendo que Cristo entregó la vida por nosotros, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros en gratitud a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Bueno, nosotros también debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos, nos dice 1 de Juan 3, 16, y nos da unos ejemplos, nos da un ejemplo en el versículo 17 de lo que no debemos seguir. Dice que cuando veamos a un hermano pasando necesidad, no tener compasión de él, aunque tengo que ayudarle. Este es un ejemplo que no debemos seguir, ¿verdad? Es algo que no debemos hacer cuando veamos a alguien, principalmente a un hermano, en necesidad y tenemos con qué ayudarle, no tener compasión de él y no ayudarle. Esto no, como hijos de Dios, no debemos hacer. Ahora, ¿cómo debemos amar a nuestros hermanos? En el versículo 18, bueno, nos dice que no lo hagamos solamente de palabra ni de labios hacia afuera. Al contrario, debemos hacerlo con hechos. Debemos hacerlo de verdad. Si vemos a nuestro hermano y podemos hacerlo, ayudémoslo, no nos quedemos en meras intenciones. Muchas veces sí tenemos compasión, sentimos compasión al ver la necesidad de otras personas, pero creemos que no tenemos con qué ayudarle. Así le sucedió a los discípulos cuando vieron a la multitud que estaban en necesidad y que el Señor Jesucristo les compartió su sentimiento. Ellos pensaron que no tenían con qué alimentarlos, porque solamente tenían 7 panes y unos cuantos peces. Sin embargo, con Dios es posible y Él nos va a proveer, como lo hizo con los discípulos, con unos panes, con 7 panes y unos cuantos pescaditos. Dios los utilizó y nuestro Señor Jesucristo los repartió entre los discípulos y ellos a su vez los repartieron entre la multitud y todos quedaron satisfechos. Y a nosotros nos puede parecer muy poco lo que tenemos, pero lo que tenemos Dios lo puede utilizar. Vamos a Hebreos, a la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículos 15 al 16. Dice: así que ofrezcámonos continuamente a Dios por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció en un único sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y fue un solo sacrificio y pagó de una vez y por todas todos los pecados del mundo. Por lo tanto, para el perdón de pecados ya está completo, ya está hecho. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo. Pero Dios quiere que, en este pasaje lo vemos, nos dice que hay 2 sacrificios que Dios quiere. Y nos dice que nosotros debemos presentar sacrificios de alabanza, que es el fruto de los labios que confiesan su nombre. Si tú eres creyente, un fruto de alabanza con los labios es que prediquemos el nombre de Jesús, que vayamos con otros y anunciemos las buenas nuevas,
que nuestros labios en nuestras vidas diarias, en nuestras vidas cotidianas, den testimonio de nuestra fe, de que somos hijos de Dios. Ese es un sacrificio de alabanza, que es el fruto de los labios. Y también nos dice un segundo sacrificio que no debemos olvidar, y es ofrecer con nuestras manos. En el versículo 16 nos dice hacer el bien y compartir con otros lo que tenemos. Estos sacrificios son los que agradan a Dios. Nosotros nos puede parecer poco, ¿verdad? Pero Dios puede utilizarlo y podemos dar hacia los demás. Y hay algunas situaciones en las que nosotros podemos ayudar a personas que se encuentren en necesidad en esta semana. Y cómo nosotros podemos mostrar compasión de manera tangible, con hechos, ¿verdad? No de labios o de palabras, sino de verdad, con hechos, a las personas que están necesitadas. Bueno, podemos conocer a alguien enfermo que se encuentre ya sea en un hospital o en su casa, y nosotros podemos ayudarle y ir a visitarle, tal vez llevarle algo de alimento para él o para su familia. También podemos llevar una despensa, puede ser pequeña, o si en tu corazón puedes dar una despensa grande, pues podemos hacerlo a alguna persona que esté en necesidad. También hay personas que pues por alguna circunstancia viven solas, personas que están tal vez en una edad ya avanzada y pues tienen necesidad de convivir, tienen necesidad de que les visiten. También podemos nosotros visitar a las personas. Y hermanos, pues no dejemos la palabra de Dios que entre a nuestro oído y salga por el otro. Al contrario, llevémosla en nuestro corazón y pongámosla en práctica todos los días de nuestra vida. Y en este caso, ayudando a los necesitados en esta semana que iniciamos. Vamos a orar a Dios, y después de orar a Dios, vamos a alabar a Dios con el canto que lleva por nombre Aquí estoy. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por el amor que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo, quien vino a morir en la cruz por nosotros, porque como vimos en Romanos, nosotros somos incapaces de salvarnos, somos incapaces, Señor, de pagar nuestro pecado. Es un precio tan grande que no podemos pagarlo, pero tu Hijo Jesucristo, Señor, se entregó en una cruz por amor hacia nosotros, para pagar por medio de un sacrificio, un único sacrificio, el pago que exige la ley para el perdón de pecados. Y gracias porque ahora ya no hay más sacrificio que tengamos que hacer para el perdón de pecados. Gracias porque ahora recibimos este perdón, la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y es un regalo que tú nos das. La salvación es gratuita. Te damos muchas gracias, Dios, porque no lo merecemos, y queremos ahora, Señor, que tú, por tu misericordia, nos has alcanzado y nos has permitido creer en tu Hijo Jesús. En agradecimiento, Señor, queremos, así como tú lo hiciste, queremos nosotros tener el sentimiento de compasión hacia los demás, Señor, y llevar a la práctica, Señor, con hechos, la ayuda, como vimos en el estudio, Señor, ayudando en cosas materiales como proveer alimento, despensas, Señor, cosas, Señor, que necesiten las personas, y que nosotros podamos ayudarles, Señor. Así también con nuestro tiempo, Señor, ayúdanos a poder ser de ayuda, Señor, a los que estén necesitados, y que con nuestra visita, Señor, podamos ayudarles en sus necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a las necesidades de otros, Señor, y a organizarnos y tener
el tiempo y poder ayudar a otros, Señor, para que por medio de esto, Señor, de estas obras que a ti agradan, Señor, tu nombre sea alabado y sea glorificado, Señor. Gracias te doy por este hermoso tiempo que hemos podido estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos a Dios, hermanos, con el canto Aquí estoy. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Y ahora, ya para terminar, después de haber escuchado la palabra de Dios y también de haber cantado, solamente unos breves anuncios. En primer lugar, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda, aclaración o algo, tenemos a su disposición el número de WhatsApp que es 33 10 19 83 80. Y también nuestro correo electrónico que es ib.vidanueva@outlook.com, para que se pongan en contacto con nosotros, nos escriban y para poder seguir ahí en contacto con ustedes. También recordamos que la próxima célula unida de nuestra iglesia será el 19 de junio del 2022, para que nos acompañen si alguno de ustedes pudiera. Tenemos nuestra página web que es vidanuevaz.mx, donde tenemos ahí los videos de los sermones, cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual, estudios bíblicos y otras cosas que les pueden ser de bendición. Chequen la página
y para que sea de bendición para ustedes. Y también seguimos recordando, todos los miércoles a las 9 de la noche tenemos la cápsula de 5 minutos de aliento espiritual. Aprovechemos de nuestro hermano Ricardo Ludi, que nos sigue compartiendo. Y también tenemos los martes y viernes nuestro tiempo de oración como iglesia. El martes es un tiempo normal, cada quien en su casa. Nosotros enviamos nuestras peticiones al grupo de WhatsApp y todos oramos por ellas. Y el viernes, a la misma hora, nos reunimos por la aplicación de Zoom. Entonces les animamos que envíen sus peticiones al grupo de WhatsApp para estar orando por ellas. Y pues esto es todo por el momento. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final. Esperamos que esperamos que esta predicación del día de hoy les haya sido de bendición. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.